¿Qué significa el 1 de mayo? Hola, buenos ¿Cómo días. estás, Juanito? Y bien, gracias. Fíjese que... Como decía Laurita, el desangelado 1 de mayo. Sí, recordemos que el antecedente del 1 de mayo viene de 1889 con la cuestión de los mártires de Chicago. Pero independientemente de eso, ya en México habríamos de ver cómo es la historia un tanto de lo que podríamos considerar el 1 de mayo, que se refiere desde mi punto de vista más a una celebración de naturaleza sindical. Y en función a lo que decía Laurita respecto a lo desangelado, habría de ver cuál ha sido la posición o la situación de México en naturaleza sindical. Recordemos que uno de los antecedentes más interesantes del artículo, de la modificación o del artículo del 123 de 1917 es la aparición en 1903 del Partido Liberal Mexicano, de los hermanos Flores Magón. Ellos formulan, si vemos el programa del Partido Liberal Mexicano, en lo que respecta a la naturaleza laboral, ellos reclamaban desde ese tiempo la seguridad social, la protección de riesgos de trabajo, el trabajo para no menores de 14 años, salario mínimo general. Ellos ya tenían muchas prerrogativas, que son las que posteriormente, muchas de ellas se incorporan al 123 de 1917. Entonces, ellos en 1903, con la fundación de su partido, atraen a los campesinos, a los indígenas, a los obreros, que hasta ese momento habían quedado excluidos. Ellos comienzan a adoctrinar a los trabajadores para el efecto de que reclamaran sus derechos. Por eso se prohíben las reuniones, precisamente para evitar que la gente de los Flores Magón fuera a hablar con los trabajadores. Entonces, esto trae como consecuencia que el 1 de junio de 1906 estalle lo que se llama la huelga de Cananea, en Sonora, aunque se dice que no es una huelga porque no existía esa naturaleza, es lo que denominan un paro loco. Hoy se le podía considerar como un paro loco. Recuerde que hoy nuestra naturaleza en materia laboral la huelga cumple con unos ciertos requisitos. Si no cumple, se considerará que es un paro loco, así se le considera, o hay quien lo define como tal. Así es que hay quien dice que no fue propiamente una huelga, sino un paro, que trajo como consecuencia el hecho de que los trabajadores de la mina de cobre, que era de las más productivas, se negaran a trabajar. Por lo tanto, fueron reprimidos, dice la historia, el 1 y 2 de junio. Los obligan a trabajar y los regresan a trabajar el 6 de junio de 1906. En esa secuencia, el 7 de junio, parece, de 1907, estalla lo que le conocen también como la huelga de Río Blanco, en Veracruz, que son unas fábricas textileras. Trae como consecuencia, este movimiento surge a partir de que hay un laudo laboral que dicta el presidente Porfirio Díaz, que se le conoce como el abominable laudo Díaz, donde decía que estaban prohibidas las huelgas, prohibía las huelgas. Ese laudo obligaba a los niños mayores de 10 años, me parece, a trabajar ya. Exigía que el laudo establecía que las exigencias que pudieran tener los trabajadores debían de ser todas por escrito, cuando se consideraba que el 85% de la población mexicana en ese entonces era analfabeta. Y eso trae como consecuencia lo que nosotros conocemos, que hoy lo festejamos 1 de mayo, que parece ser un tanto más reservado a la cuestión sindical. Y con esta historia nos lleva a... He leído, he visto algunos autores o algunos exponentes en materia colectiva que dicen que el sindicalismo en México está desaparecido completamente. No es tan fuerte, fíjese, no es tan fuerte como en Estados Unidos, en Alemania, en España. Fíjese cómo es tan fuerte el sindicalismo en Alemania, que si yo le preguntara y le dijera, oiga, ¿usted cree que YouTube podría haber sindicato? Pues hay un sindicato de youtubers en Alemania, apoyado por el sindicato más fuerte de Alemania, y que obligaron en 2019 a Google a sentarse a negociar condiciones
colectivas de trabajo y que a partir de 2021 ya lo comienza a hacer España. España ya también trata de tener a Google en jaque, tratando de establecer condiciones colectivas de trabajo para quienes hacen o crean contenido. Entonces, a nosotros, aquí la cuestión es, el comentario que podríamos ver de ustedes es cómo hay una diferencia abismal en la naturaleza del sindicalismo. Inclusive tenemos que copiar, ya vimos, el otro día decíamos, ¿quieres conocer las reformas laborales hoy, de dónde vienen? Solo entra a Netflix y ve y baja el documental American Factory y te darás cuenta de dónde agarramos todas esas naturalezas colectivas hoy de legitimación y legitimidad. Entonces, aquí la cuestión es, el sindicalismo en México desde hace mucho tiempo, no sé cuánto, pero muchísimo, es un cero a la izquierda, la verdad. Se doblega ante el gobierno, no es tan fuerte como hemos visto episodios en Estados Unidos, España y Alemania, que son muy fuertes en ese sentido, doblegan a cualquier gobierno, inclusive vimos en Francia apenas. Claro. Así Ha es que cambiado mucho comentario. desde Fidel Velázquez, yo creo, ¿no? Desde esa estructura que tenía Fidel Velázquez, el tema del sindicalismo cambió, pero sería importantísimo escuchar qué dice Bulmaro al respecto en torno, ¿se está cayendo el sindicalismo, Bulmaro? ¿Está Bueno, yo desapareciendo? considero que después del 2000 el corporativismo dejó de ser, porque todos sabemos que había un partido donde aglutinaba la CNC, la CNP y el sector obrero. Pero después del año 2000, cuando llegó Fox a la presidencia, el corporativismo se fue decayendo y decayendo. Y aquí en Morelos, por ejemplo, pasó muy desapercibido el 1 de enero entre gobierno, sector privado, sector obrero, pasó totalmente desapercibido. Desapercibido, claro. Entonces, los tiempos han cambiado y más con esta reforma laboral que viene a hacer un cambio totalmente en el ámbito laboral. Así es que... Bueno, es que el sindicalismo era tan fuerte que eran pilares de una estructura política. Sin duda, apuntalaban, supuesto. pero sin duda lo hacían. Y ahorita sí sentimos... Todo el mundo le tenía miedo. Así es, y Que ha falta habido la consideración. fenómenos como es el esquirolismo. Ahí, cuando aparece el esquirol, es justamente, y hablo de empresa en general, puede ser alguna instancia oficial, se ha provocado que haya la contra, no porque estoy en contra de que haya ese juego político, pero hay instancias, hay lugares en donde existen 9 sindicatos. Entonces dices, bueno... El caso del ayuntamiento de Cuernavaca, donde 5 hay sindicatos. 5 Sí, sindicatos. por ejemplo, ahí hay 5. Hay 5 sindicatos. Entonces dices, 5 bueno... diferentes criterios, Ricardo. 5 diferentes criterios. Cada sindicato, lógicamente, va a defender el suyo. Claro, pero ¿no? tienen Y también obligaciones. Lo que tiene que ver con la unidad, pues es un principio de la vieja Roma de hace más Ay, de 2000 claro, años. divide y vencerás. Divide et impera, ¿no? Por supuesto. Oye, pero Por supuesto. ¿cuándo se pierde, licenciado o compañeros, cuándo se pierde esa tradición de festejar el 1 de mayo, la manifestación que se hacía en las diferentes calles? Antier. Por la alegría, no, antier, no. Porque era una alegría, ¿no? Aquí voy desfilando, representando a mi empresa, y ahora ya no. Sí. Ya no, ahora ya un 1 de mayo Oye, y sales era a manifestarte, nada pero más. era el día permisible, ¿no? Se valía manifestar las inconformidades, Ajá. eran aceptadas, había diálogo. Yo recuerdo cuando salía, inclusive Nissan Mexicana, iba... La universidad. Sí, la Nosotros universidad. salíamos, a mí me tocó. Te tocó, varias veces. Ricardo. Exactamente. Claro. ¿Y qué gritabas? En una manifestación de alegría, representando tu empresa. Se perdió, se fue. Y no recuerdo en qué año, o sea, Ajá. se hacía uno solo, no recuerdo en qué año, pasaban primero los que daban gracias y luego pasaban los que protestaban. Exactamente. Se empezó a El ver corporativismo dos grupos. Así es. aplaudiéndole al gobierno en turno cuando Y estaba ahora ya empezando no. el callo. Claro, y Oigan, ya después se metían todos los Ya nos funcionarios vamos, y pasaban déjeme con darle una pancartas. muy buena noticia. Hoy por la madrugada se abrió la autopista México-Puebla. Hay que recordar que estaba cerrada porque habían secuestrado a un menor de 9 años. Resulta que este menor ya lo encontraron allá por Hidalgo,
ya lo regresaron a su casa y con eso liberaron la autopista México-Puebla. 12 horas estuvo cerrada, pero fíjense qué presión tan fuerte para poder No, liberar bueno, y que estamos a un aprendiendo, pequeño. toma autopista y Qué te va. resuelven tu problema. Oiga, Ya nos perdón, vamos, ¿puedo Emilio. comentar muy rápido? Hace 3-4 días cambiaron a la titular del Del TECA. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y hace 4 días hay un nuevo titular. Así es que ya estaremos hablando un poco al respecto. Exactamente. Ay, parece mucho. Gracias, muy amable, Juanito Cruz, muy gentil.